momento nos hemos sentido decepcionados o frustrados porque no hemos podido ver el resultado a nuestras oraciones? Iniciamos orando, pero como no miramos la respuesta, entonces desistimos y lo dejamos a un lado. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no tienen el impacto que deberían de tener o no has mirado las respuestas a tus oraciones? Quédense en este video porque vamos a responder algunas preguntas con respecto a cómo orar y hacerlo de manera efectiva. La Biblia tiene mucho que hablarnos acerca de la oración. Hay un pasaje que es muy conocido, está en Santiago. Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró y se detuvo la lluvia durante 3 años y medio, y después volvió a orar y la lluvia volvió a descender sobre Israel. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, cuando la Biblia nos dice que hay oraciones eficaces, entonces también por lógica debe haber oraciones ineficaces. Y quizás tú te has sentido así al momento de orar y por ello has desistido. Has pensado o has creído que tus oraciones son ineficaces y que quizás necesites mejorar en esa área. Estás en lo correcto, porque debemos crecer en la oración. ¿Qué es la oración y cuál es el propósito fundamental de la oración? Bueno, lo primero es que la oración tiene como objetivo principal la comunión. ¿Qué es la comunión? Es tener una relación de amistad con Dios. Así que el objetivo número 1 de la oración es que nosotros entablemos una relación y crezcamos en esa relación con el Padre. Ahora, ¿por qué es tan importante la comunión? Bueno, porque cuando estamos en comunión, estamos en línea con la voluntad del Padre. Conocemos su corazón y Él conoce nuestro corazón. Y esto es importante porque cuando oramos no debemos orar para buscar nuestra propia voluntad. Cuando a Jesús le preguntaron, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos a orar, Él habló acerca de la oración muy conocida como el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro tiene mucho que decirnos acerca de la oración. Porque en el Padre Nuestro Jesús dijo, cuando ustedes oren, van a orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Así que el objetivo principal al orar es que el reino de los cielos venga a la tierra. Pero ¿qué es esto del reino de los cielos? Pues no es nada más nada menos que la voluntad del Padre, la cual debe hacerse en la tierra. Así que cuando oramos, lo que estamos haciendo es trasladar la voluntad del Padre del cielo a la tierra, para que se cumpla primero en nuestras vidas, después en nuestros entornos, y esta voluntad inunde todo lo que hay a nuestro alrededor. Así que orar significa traer la voluntad del Padre. Pero ¿cómo voy a saber yo cuál es esa voluntad si no tengo comunión con el Padre? Entonces, primeramente, la oración no es para hacer lo que yo quiero. Quizás esa sea la respuesta por la cual muchas de mis oraciones no están siendo escuchadas y no tienen una repercusión. Hablemos del ejemplo de Elías. Cuando Elías oró para detener la lluvia sobre todo Israel. Pero esto no estaba en el corazón de Elías. Esto no era su deseo. Es más, podemos decir que a él le dolía mirar esta condición en su pueblo. Sin embargo, Elías oró conforme a la voluntad del Padre, porque Elías estaba en la presencia del Padre. Porque como un israelita, a él le dolía ver la condición de su pueblo, y sobre todo durante estos 3 años y medio, toda el hambre, todas las repercusiones que trajo esta sequía sobre todo Israel fueron dolorosas para este hombre, pero sus oraciones no estaban alineadas con lo que sus ojos veían o su corazón sentía, sino con la voluntad del Padre, porque a Él es a quien servía. Por eso cuando a Jesús se le preguntó cómo debemos orar, lo que Jesús dijo es que principalmente nuestras oraciones deben ser conforme a la voluntad de Dios y no a nuestra voluntad.
Por eso podemos decir que el propósito fundamental de la oración es la comunión. Y después de la comunión, entonces podremos conocer el corazón de Dios y traer su voluntad del cielo a la tierra. Porque cuando oramos estamos siendo instrumentos en las manos del Señor. Así que no es solamente hablar por hablar, sino que debo conocer el corazón de Dios para que entonces mi oración esté en línea conforme a ese corazón. Cuando hablo de corazón me estoy refiriendo a la voluntad, los deseos, los propósitos del Padre. Así que si en algún momento alguien por allí nos dijo, no te preocupes, para orar solamente hace falta con que le expreses a Dios lo que está en tu corazón, creo que está en un error. Porque nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso y perverso. No podemos orar conforme a nuestro corazón. Debemos orar conforme al corazón del Padre. Debemos conocer el corazón del Padre, saber cuál es su voluntad, sus deseos, sus planes y sus propósitos para nuestras vidas. Cuando nosotros conozcamos todo esto, nuestras oraciones comenzarán a ser eficaces como la oración de Elías, el cual, una vez más decimos, se da testimonio de que su oración hizo detener la lluvia sobre todo Israel durante 3 años y medio. Esta es una oración eficaz porque cumple con su objetivo. Cuando nuestras oraciones estén conforme a la voluntad y el corazón del Padre, serán eficaces porque cumplirán con el objetivo deseado. Así que podemos decir que orar no es solamente platicar con Dios y abrirle nuestro corazón. No, orar es conocer el corazón de Dios. Las oraciones eficaces son las que traen la voluntad del cielo a la tierra. Por más que no sea esa mi voluntad, debo aprender a obedecer la voluntad del Padre. Porque la Biblia me da testimonio de que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable para mí, aunque al principio yo no lo crea. Cuando Elías detuvo la lluvia sobre todo Israel, fue doloroso durante todos esos 3 años y medio, pero al final era necesario, porque esto hizo que Israel dejara su idolatría y se volviera una vez más a su Señor. Este era el objetivo del ministerio de Elías. Él debía hacer volver el corazón del pueblo a su Señor, y esto fue lo que sucedió al final. Así que podemos confiar que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para nuestras vidas, que cuando oramos conforme a esa voluntad no nos equivocamos y nuestras oraciones son eficaces y pueden mucho. Gracias por haber recibido este consejo. Suscríbanse a nuestro canal, activen la casilla de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos cuando los subamos. Compártanlo en sus redes sociales y nos vemos la próxima. Hasta luego.